Muy bien, muchachos. Vamos a comenzar entonces con el contenido de nuestra materia, que es de tecnologías aplicadas a la contaduría, y que en este momento vamos a comenzar con el primer tema, que se denomina bases de datos para alternativas de solución a problemas contables administrativos en las organizaciones. Como mencionábamos previamente, no solamente de las empresas, sociedades mercantiles, aquellas lucrativas que se dedican a comprar, vender o a producir, etcétera, sino también a cualquier entidad que requiere tener controles administrativos. Por ejemplo, para pagar la nómina, para facturar sus ingresos, para registrar contablemente sus operaciones, procesar esta información financiera y presentarla a los usuarios de la misma, ¿no? Estas organizaciones que pueden ser no solamente las lucrativas, sino las sociedades o asociaciones civiles que son para fines no lucrativos. Pensemos también en dependencias de gobierno de nivel municipal, estatal o federal, diferentes órganos de gobierno, por ejemplo, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y algunos otros casos como los partidos políticos o los sindicatos, en los cuales ustedes tienen un vasto campo de actuación en donde pueden desarrollarse profesionalmente y a los cuales van a aportar estas soluciones para los problemas que presenten a través del uso de herramientas tecnológicas. Comencemos entonces a definir a las bases de datos. Es frecuente pensar en una base de datos como una variedad de productos y sistemas en los cuales podemos almacenar cualquier cosa, desde una colección de archivos hasta estructuras complejas para interfaces de usuarios. Entonces, esto es en lo que habitualmente pensamos, ¿no? Ya sea digitalmente o de manera electrónica a través de esos archivos que organizamos en nuestro ordenador, en un espacio en la nube o en algún dispositivo externo, como puede ser un dispositivo móvil, como puede ser este dispositivo USB o un disco duro externo, como los que manejamos, por ejemplo. Más allá de pensar en el lugar de almacenamiento o del contenido que vamos a hacer en el mismo, vale la pena que nos pongamos a pensar un poco en lo que es realmente importante, ¿sale? Me voy a explicar de mejor manera. Vean, la información que almaceno, por ejemplo, aquí en este librero, como ven, son algunos recopiladores, algunos libros, algunos artículos que utilizo normalmente. Esta información ocupa un espacio físico que se puede medir tal vez en metros cuadrados o metros cúbicos. Esta información, para localizarla, tiene una cierta estructura para poder encontrar en base a periodos, es decir, en base a años, en base a meses, separaciones de ingresos, separaciones de egresos, comprobantes de pago, estados de cuenta, etc. Esa estructura con la cual almacena la información puede reducirse considerablemente si digitalizamos esta información o si la capturamos para que ocupe algunos megabytes, algunos kilobytes y se resguarden en este ordenador, por ejemplo, en esta computadora. Pero puede ser un almacenamiento aún mucho más sofisticado si en vez de ocupar un espacio de este lugar, de este ordenador o de esos dispositivos externos como los que acabo de mostrarles, hacemos el resguardo en la nube. ¿A qué me refiero con un resguardo en la nube? Puede ser que entendamos que el Internet es más bien el lugar en donde convergen diferentes usuarios del mismo, pero que la información que se transmite a través de Internet está almacenada en servidores de algún lugar del mundo, ya sea en la Ciudad de México, en la Ciudad de Nueva York, o bien en los servidores de Reino Unido, pensemos, o en la Unión Soviética, en China, en donde se encuentran esos servidores que almacenan la información y transmiten estos datos de manera satelital a través del punto en donde convergen, que es el Internet. Por lo que para tener el almacenamiento, la descarga y la colaboración de estos datos, lo que necesitamos es tener acceso a Internet. El resguardo tan sofisticado de estas bases de datos como puede llevarse a cabo en los almacenamientos en la nube, proporcionan una certeza de que
este resguardo o respaldo tipo espejo en el que la misma información se encuentra en 2 o en 3 servidores que se ubican en diferentes partes del mundo, no van a ser acechados por hackers o no van a ser acechados por el problema que puede ocasionarles un cortocircuito, un incendio, el robo de esta información. ¿Por qué? Porque esta información va a estar custodiada en tiempo real por otros 2 servidores por lo menos que van a resguardar esta información. De tal manera que en el momento en el que se descomponga, pensemos que alguno de ellos tiene algún cortocircuito, en ese momento los otros 2 servidores van a seguir resguardando la información actualizada. Y en el momento en el que se pueda solucionar los problemas técnicos que haya tenido aquel servidor, o inclusive que se pierda por completo la información y se instale un nuevo servidor, en ese momento podrá tomar la información que se encuentran en los otros servidores que no han dejado de operar. Este tipo de tecnologías es la que utilizan los bancos, es la que utilizan las criptomonedas para tener la certeza de que la información va a estar disponible, va a ser segura para los usuarios de la misma. Muy bien, pero más allá de que pensemos la manera en la que almacenamos la información, vale la pena que pensemos en lo siguiente. En vez de pensar en el tipo de datos que se pueden contener dentro de esta, es decir, cuál es la información que estamos almacenando, la cantidad de registros que se pueden almacenar, cómo se utilizará o bien un número de elementos que intervienen en una base de datos. A lo que me refiero en este momento es la calidad de la información. ¿Qué uso le voy a dar a esa información y si efectivamente me va a servir para disminuir costos, para ahorrar tiempo o para eficientar el tramo que estoy realizando y de esta manera proporcionar servicios de calidad a mis clientes? Muy bien. Una base de datos es una colección de datos que se relacionan entre sí y que en conjunto son de utilidad para sus usuarios. Nos referimos no solamente a datos de texto, de fechas, de montos, de cualidades, sino que la manera en la que se integra esta información pueda ser de utilidad para un fin específico en el que ha sido diseñada dicha base de datos. Entonces yo los invito a que tomen estas primeras 3 líneas como la definición. Esa sería la definición de base de datos. Repito nuevamente. Una base de datos es una colección de datos que se relacionan entre sí y que en conjunto son de utilidad para sus usuarios. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Una aplicación médica que almacena la información de los pacientes de algún médico o de algún consultorio, de alguna clínica o de algún hospital, por ejemplo, va a tener los datos de identificación de los pacientes. Pensemos en el nombre completo, la fecha de nacimiento, en el tipo de sangre, el número de seguro social, en el caso de que tengan estos convenios para gastos subrogados con el instituto, etcétera, para identificar al paciente. Además, puede tener la fotografía para que el efecto de que el recepcionista pueda tener en pantalla quién es la persona que asistirá a la cita. Pero además de estos datos de identificación, puede tener más información valiosa, como por ejemplo el historial clínico, las veces en las que ha recurrido anteriormente, los síntomas que ha manifestado, los tratamientos que ha recibido, el resumen de los análisis clínicos, estudios de laboratorio, radiografías, etcétera, esos estudios que forman un historial clínico y que servirán de base para que el profesionista, el médico, tome la decisión más prudente, para que de aquí en adelante los tratamientos, los medicamentos que les recete sean los mejores para su salud. A esto me refería para eficientar la labor que llevamos a cabo, porque teniendo estos antecedentes clínicos, teniendo ya este mundo de información, el médico podrá hacer un diagnóstico más certero y cuidar de mejor manera la salud de sus pacientes.
esta analogía que hicimos con una aplicación médica, y también la podemos hacer con la manera en la que administramos las bases de datos de nuestras empresas para efectos de su contabilidad y para efectos de sus declaraciones. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico que hacemos de las empresas, si estas tienen saldos a favor de IVA, pensemos de años anteriores, esos saldos a favor los podremos acreditar contra IVA a pagar de periodos siguientes. Si la empresa ha tenido pérdidas fiscales para efectos de impuestos sobre la renta, entonces podremos aplicar índices inflacionarios para actualizar dicha pérdida fiscal y amortizarlo contra ingresos de ejercicios siguientes, hasta 10 años adelante, dice la ley de impuestos sobre la renta. En base a la consulta que hagamos de la opinión de cumplimiento del SAT, podremos saber si ha tenido créditos fiscales en años anteriores, si ha pagado dichos créditos fiscales, si ha interpuesto medios de defensa, de impugnación para solicitar la nulidad de los mismos. Podremos tener también los antecedentes de cuántos son los montos de impuestos que ha pagado en años anteriores, esto como para tener una idea de la fiscalización y el monitoreo que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, etc. O para fines contables, vamos a poder también identificar cuál es el número de años de vida útil que tienen los activos fijos. Porque más allá de que apliquemos tasas de depreciación establecidos como inversiones en la ley del impuesto sobre la renta, artículos 31 al 37 de la ley del impuesto sobre la renta, más allá de esos porcentajes fríos, como un 10% para mobiliario y equipo, un 5% para edificios, un 25% para equipo de transporte o un 30% para equipo de cómputo, para fines financieros y para presentar una buena calidad de la información financiera a los usuarios de la información de esta empresa, podríamos analizar los activos de larga duración, cuál es el número de años de vida útil. Y una vez que concluye este número de años de vida útil, identificar el valor neto de realización, es decir, a qué precio puedo venderlo como un subproducto o como un desecho, pero que alguien más lo ocuparía y que podría representar un ingreso, la venta de este activo ya deteriorado a terceras personas. Entonces, la depreciación contable podría ser más certera y la calidad de la información que le presentemos más ajustada a la realidad. La cobranza que llevan a cabo las empresas de sus créditos, de esas cuentas por cobrar, también podemos presentar esta información de una manera más certera en las cuentas de activos si identificamos en los últimos años cuál es el monto de los créditos incobrables, aquellos que no pudimos cobrar, y así poder aplicar una estimación de créditos incobrables mucho más apegada a la realidad. Bien, por eso los invito, muchachos, a que la manera en la que administremos nuestras bases de datos no sean solamente para resguardo y para consulta, sino que busquemos que esa información le podamos sacar provecho, sea de utilidad para nuestros clientes. Continuamos. Entonces, para entenderlo mejor, podríamos pensar en una analogía, como por ejemplo en la sección amarilla, la cual contiene un gran número de datos. Esta sección amarilla que ya se encuentra en una página web y que está para consulta en los teléfonos móviles, en un principio nació así, como un libro de sección amarilla en los cuales podíamos consultar el número de teléfono de las personas o de ciertas empresas. Entonces, la estructura en la cual se diseñaba esta sección amarilla era el orden alfabético, en el que aparecían los apellidos y los nombres de las personas y nos proporcionaba datos de contacto, pero también dirección para poder localizar físicamente el domicilio de cada una de estas empresas. Entonces, si agregamos orden a nuestras bases de datos, podremos encontrar lo que buscamos en menor tiempo. Esto significará para nosotros también menos esfuerzo. Gastaríamos menos energías en localizar la información y aprovechar para que este tiempo y estas energías que aprovechamos lo utilicemos en generar valor para la atención que proporcionemos a nuestros clientes. Pensemos en las bases de datos que existen actualmente, como por ejemplo
Cualquiera de ustedes que esté planeando unas vacaciones, yo considero que una vez que pase esta temporada de pandemia, tal vez para el 2022, sería prudente en ese momento ya ir planeando vacaciones, más allá de que puedan consultar con una agencia de viajes que se encuentre en la ciudad, desde sus dispositivos móviles pueden entrar a cualquiera de estas páginas como Expedia, Trivago, Kayak, etcétera, en la cual existen ofertas que proponen diferentes hoteles, diferentes agencias de viajes, empresas de transporte, de alimentación, etcétera, y que compiten en tiempo real para ofrecerles las mejores promociones. Entonces, estas bases de datos, como vemos, actualmente pueden ser dinámicas. La información que se promociona hace 5 minutos va a ser diferente de la que se promocione dentro de otros 15 minutos. ¿Por qué? Porque estas empresas están actualizando las promociones en base a oferta y demanda, a lo que necesita el mercado y a lo que ellos pueden proponer, a lo que les establecen sus proveedores, los paquetes que pueden armar inclusive para las necesidades de ustedes como usuarios. Por ejemplo, en base al tipo de hotel que han utilizado anteriormente, en base al consumo que han llevado a cabo de alimentos, de recorridos turísticos, etcétera, en base a esta información que analizan las plataformas, las bases de datos, les propondrán algunos paquetes a su medida. Entonces, esa es realmente la utilidad que debemos de buscar las bases de datos, que se adapten a las necesidades de los usuarios de la información. Y más allá de que existen programas robustos, sistemas que analizan esta información en tiempo real, vale la pena que comencemos con lo básico. Ustedes ya, profesionistas, contadores públicos, con el uso de esta herramienta que se denomina hoja electrónica. ¿Cómo se define entonces la hoja electrónica? En informática es un programa utilizado normalmente en tareas financieras o presupuestales. En un programa de hoja de cálculo, los datos y las fórmulas necesarias para su tratamiento se introducen en formularios tabulares y se utiliza para analizar, controlar, planificar estrategias o evaluar el impacto de los cambios reales o propuestos sobre una estrategia económica. Entonces, concluimos esta definición, como lo pueden ver, en la utilidad. ¿Qué utilidad le damos a estas hojas electrónicas? Y seguramente ustedes ya todos han utilizado con las tareas que han trabajado de años anteriores Microsoft Excel, pero no es el único. Por ejemplo, Excel tiene como competencia la hoja electrónica de Lotus 123 y la hoja electrónica de Numbers. Y si me permiten un momento, es posible que también hayan utilizado en algún momento alguna hoja electrónica como la que vamos a ver a continuación. Vean, simplemente necesitan tener un correo Gmail como el que vemos en pantalla para tener acceso a otra electrónica como la que voy a ponerles a continuación. Aquí dentro de las aplicaciones de Google tenemos una que se llama hoja de cálculo. Esta que es la hoja de cálculo de Google, simplemente le debo dar clic aquí en una hoja en blanco y ya tengo acceso a una hoja electrónica en donde podemos capturar datos, no sé, lo que se me ocurre en este momento, algunos colores, algunos números y alguna sumatoria. Listo. ¿Qué les parece? Entonces, la manera en la que funcionan las hojas electrónicas es de manera intuitiva a lo que estamos acostumbrados nosotros, los usuarios, que es a utilizar Excel, que es lo que más utilizamos. Por lo tanto, cualquier hoja electrónica que utilicen realmente va a tener un uso muy similar al que ustedes ya conocen. Existen diferentes programas que contienen hojas de cálculo, las cuales comúnmente usan filas, columnas y celdas. Una celda es la intersección de una fila con una columna. Cada celda puede contener texto, datos numéricos o una fórmula que use valores existentes en otras celdas para hacer un cálculo determinado, como sumar, multiplicar, etc.
Entonces, yo sé que ustedes ya tienen la práctica. ¿Por qué? Porque en la generación que ustedes tienen, en donde ya han venido haciendo tareas a través del uso de Excel, es muy probable que ni siquiera hayan tenido que tomar clases de computación, porque ustedes seguramente aprendieron utilizando, y no de una manera teórica, sino aplicando de una manera práctica los sistemas de computación. Pero vale la pena que regresemos en este momento a lo básico. ¿Cómo debemos de entender un libro de Excel? Vean, cuando abrimos un archivo de Excel que se denomina libro, pues tiene la analogía de que un libro tiene varias hojas. Entonces, dentro de este libro de Excel vamos a encontrar también varias hojas electrónicas que podemos nombrar y que podemos relacionar a través de formas. Dentro de cada hoja electrónica tenemos celdas, que es la combinación de los puntos en donde se conectan filas y columnas. Ese será el nombre que tengan las celdas, el nombre de la intersección de la fila con la columna en la cual se ubica. Y más allá de que veamos esta pequeña explicación y definición, me gustaría que pudiéramos comenzar en este momento a ver ya los casos prácticos para nuestra unidad académica. Permítame un segundo, por favor.